SER Podcast. Irán ha anunciado esta tarde, por sorpresa, la reapertura total del estrecho de Hormuz. Lo vincula al alto el fuego que empezó anoche en el Líbano y asegura que permitirá la libre navegación por ese paso marítimo fundamental para el comercio mundial que mantenía cerrado Irán desde el 28 de marzo, desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán por sorpresa. Este anuncio de los iraníes, el anuncio de la reapertura de Hormuz, allana el camino a un posible acuerdo con Trump, aunque él a esta hora sigue diciendo que él va a mantener el bloqueo que Estados Unidos aplica sobre ese estrecho desde hace unos días. Y a esta hora podemos avanzarles en la SER que el gobierno de España, junto a los de Irlanda y Eslovenia, acaba de mandarle una carta a la alta representante europea para la política exterior pidiendo que en el próximo Consejo de Exteriores se debata ya sobre si hay que suspender el acuerdo comercial con Israel. Y España quiere suspenderlo. Pablo Morán, buenas tardes. Hola, Aimar, buenas tardes. Es una petición que los tres ministros justifican en las últimas medidas ejecutivas, militares y las leyes aprobadas por Israel y su Parlamento, como por ejemplo la pena de muerte para la población palestina. Son medidas que, tal y como denuncian en esa carta, contravienen los derechos humanos, vulneran el derecho internacional y también el derecho humanitario y también el artículo 2 de ese acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel. Es un llamamiento, advierten los ministros, a que la Unión asuma su responsabilidad moral y política y defienda sus valores, entre ellos el respeto a los derechos humanos, por coherencia de principios y en aras de su propia credibilidad, dicen textualmente en esta carta, en la que solicitan, como decías, que se revise ese acuerdo de nuevo en el próximo Consejo de Exteriores. Se requiere una actuación firme e inmediata, afirman, todas las opciones deben estar sobre la mesa, la Unión Europea ya no puede seguir al margen, sentencian los ministros, entre ellos el español José Manuel Álvarez. Ahora lo ampliamos a las puertas de un fin de semana de calor. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Las temperaturas van a ser un poco más altas que hoy, tanto las mínimas como sobre todo las máximas. Nos acercaremos a los 30 grados en gran parte del interior y esto derivará en tormentas. En general va a hacer mucho sol, tanto el sábado como el domingo, pero durante las tardes tendremos chubascos en puntos de montaña y tormentas que irán acompañadas de lluvia torrencial y fuertes rachas de viento en la Ibérica y los Pirineos. Y ahí media, hora 25 Deportes. Gallego, muy buenas. Buenas tardes. Víspera de la final de la Copa del Rey de Fútbol entre Real Sociedad y Atlético de Madrid. A esta hora en Sevilla predomina el color blanquiazul de la afición donostiarra. El grueso de los rojiblancos llegará mañana sábado. Luego escuchamos a los protagonistas en la previa: Simeone, Oyarzábal, Griezmann o Matarazzo. Y el otro protagonista del día es un chaval español que tiene 19 años, Rafa Jodar, el tenista que ya está en semifinales del Conde de Godó. Hoy ha ganado en cuartos a Cameron Norrie y mañana luchará por meterse en la final ante el francés Fils. Donald Trump celebra la reapertura del estrecho de Hormuz anunciada por Irán. Los iraníes lo vinculan a la tregua en Líbano y, según Trump, él le ha prohibido a Israel que ataque más Líbano. Esta es la fórmula que utiliza Trump, que él les ha prohibido a los israelíes que ataquen más al Líbano. Prohibirle a un... Bueno, en fin. Nos vamos a Washington. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenas tardes. Hola, Aimar, buenas tardes. Este es el mensaje Trump no ha parado de Trump, del presidente sí. estadounidense. Sí, no ha parado de publicar mensajes en su red social desde el anuncio iraní. El presidente de Estados Unidos asegura que Irán se ha comprometido a no volver a cerrar nunca más el estrecho de Hormuz, que no lo volverá a utilizar como arma de guerra contra el mundo y que está desminando la zona con ayuda norteamericana, lo que pone en duda la seguridad de esa ruta marítima. Esto es lo que dice Trump, claro. El ministro de Exteriores iraní, sin embargo, fue muy claro en su anuncio y vinculó la reapertura de Hormuz a los 10 días que está previsto que dure el alto el fuego en Líbano. Trump mantiene que ese alto el fuego no tiene nada que ver con el acuerdo iraní, que va por otro lado, que ellos lidiarán con Hezbollah y que Israel dejará de bombardear Líbano. Y aquí es donde ha enviado un mensaje absolutamente inusual, tanto en la forma como en el fondo, a Israel. Ha dicho literalmente Trump, entre admiraciones, que Estados Unidos ha prohibido a Israel bombardear Líbano. Prohibido es el término que ha utilizado y ha cerrado su mensaje con un contundente «basta ya». Es la segunda vez en 24 horas que Trump desaira a Netanyahu. Ayer fue anunciando el acuerdo del alto el fuego en Líbano y ahora con este mensaje. Por otro lado, Aimar, Trump ha dicho que pese a la apertura de Hormuz, como decías, el bloqueo naval estadounidense va a seguir hasta que se cierre la otra negociación, la negociación con Teherán. Sobre esas negociaciones, Trump está dando a entender que el acuerdo está prácticamente hecho. Dice que Irán ha aceptado suspender su programa nuclear indefinidamente, que era uno de los principales escollos para el acuerdo. Pero claro, es que esto lo dice Trump, y Trump es Trump, y a saber si es verdad lo que está diciendo.
Bueno, a ver, la Casa Blanca respira optimismo. Transmiten que todo se puede cerrar este mismo fin de semana. Se empieza a hablar ya del domingo como el día en el que se celebrará la segunda reunión cara a cara con los iraníes. Trump dijo ayer que todo terminará muy pronto, pero claro, lleva semanas diciendo que todo terminará muy pronto. No obstante, sí es cierto, Aimar, que es evidente que algo se está moviendo por todo lo que está pasando esta tarde. De hecho, la apertura del estrecho de Hormuz por parte de Irán está abriendo aquí todos los periódicos, todos los informativos de televisión. This is CNN Breaking News. And we begin this hour with the breaking news. A huge development in the Middle East. Just a short time ago, Iran's foreign minister made a stunning declaration saying the Strait of Hormuz is now completely open. Así abría Wolf Blitzer su informativo, su Situation Room en la CNN. En la Casa Blanca están siendo permanentemente informados por los mediadores pakistaníes e intercambiando documentos y propuestas, pero a esta hora todavía quedan asuntos delicados por cerrar. El principal, el uranio enriquecido. Se calcula que Irán tiene unos 2.000 kilos de uranio enriquecido, 450 de los cuales son altamente enriquecidos, es decir, del material que podría ser empleado para fabricar armas nucleares. Trump dijo ayer que Irán se ha comprometido a entregarlo. Axios ha publicado esta tarde que Estados Unidos e Irán estaban trabajando en un memorando de 3 páginas en el que se hablaba de la liberación de $20.000 millones en activos iraníes congelados a cambio de que Teherán entregue ese material. Pero Trump ha dicho que eso no es cierto, que esa opción no está sobre la mesa, y lo ha dicho en una conversación telefónica con Bloomberg. Y en esa misma conversación, Trump ha dicho que Irán ha aceptado suspender indefinidamente su programa nuclear y a cambio Estados Unidos no liberará ningún activo congelado iraní. Pero de nuevo, Aimar, es lo que dice Trump. No hay confirmación por parte de Teherán. Habrá que esperar para ver los detalles. Bueno, de momento lo que hay es euforia en los mercados, sobre todo en el mercado del petróleo. Ha sido anunciar Irán la reapertura del estrecho de Hormuz y caer el precio del barril de petróleo un 10%, hasta su precio más bajo del último mes. Pablo Anzola, buenas tardes. Buenas tardes, sí, Aimar. Era la noticia que los inversores llevaban tiempo deseando escuchar y ha provocado toda una sacudida. El precio del petróleo sigue cayendo a plomo. El barril de Brent se está abaratando, lo decías, un 10%, cae por debajo de los $90. Está ahora mismo en los 89 y ese es su nivel más bajo desde principios de marzo. Sigue todavía bastante por encima, eso sí, del precio que marcaba antes del conflicto. Más petróleo disponible disipa sobre todo el temor a un frenazo económico global. Y eso es lo que están destacando las televisiones, celebrando también los mercados. Wall Street aguanta disparado, el Dow Jones gana 1.200 puntos de una sentada, el S&P 500 está revalidando máximos históricos y aquí las últimas noticias han empujado al IBEX a ganar un 2%, se queda ya al filo la bolsa española del nivel previo a la guerra, así que este bache del conflicto, por tanto, superado, al menos de momento, en los mercados. El gobierno español está celebrando la reapertura del estrecho. Es una buena noticia, pero todavía quedan muchos interrogantes y por lo tanto yo lo que pido en estos momentos es prudencia. Un paso adelante, un buen gesto, pero todavía queda mucha incertidumbre. Esto ha dicho el ministro Álvarez desde Barcelona, donde está participando en la reunión de gobiernos progresistas que ha impulsado el presidente español Pedro Sánchez para perfilar una alternativa a la ola internacional ultra. Hay varias citas en paralelo en Barcelona. La primera ha sido la cumbre bilateral entre Sánchez y el brasileño Lula da Silva. Los dos han entonado el no a la guerra. Hoy varias generaciones del mundo están nuevamente en conflicto. Asistimos atónitos a una nueva carrera armamentística. Mujeres y niños se han convertido en objetivos y la inteligencia artificial ha sustituido a la ética humana. Por eso, mi querido amigo Pedro Sánchez, te entiendo perfectamente cuando dices no a la guerra. Sabemos, por tanto, que defender la paz no es solo la ausencia de guerra, es la condición que hace posible todo lo demás, la prosperidad, la justicia social, la libertad, la defensa de la democracia y su consolidación. Y hoy esa paz y los valores que la sostienen es evidente que están siendo atacados por esa ola reaccionaria, por los autoritarismos, por la desinformación, males que amenazan la fortaleza de nuestras instituciones democráticas. Los dos presidentes autonómicos más poderosos que tiene el Partido Popular ahora mismo, que son Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno, han salido hoy a desmarcarse del acuerdo de coalición que su propio partido ha firmado con Vox en Extremadura. La más contundente ha sido Ayuso, que no es que destaque precisamente por su perfil moderado habitualmente, pero hoy ha cargado contra el punto de ese acuerdo, el punto que incluye el acuerdo de Extremadura, en el que se aboga por la prioridad nacional para el acceso a las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas.
Como esto de los españoles primero, esto lo prohíbe la ley de extranjería, el acuerdo contempla que se instará a cambiar la ley y también recoge la exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital. Esto lo dice el acuerdo firmado por el PP con Vox en Extremadura. Esto es una salvajada. Pues bien, Ayuso, preguntada específicamente por esto de la prioridad nacional, Ayuso se desmarca a las claras. Yo creo en la ley y en el orden y por tanto pienso que no puedes ilegalmente dejar a nadie fuera de requisitos para los que tiene derechos. Así que como se va a tener que cumplir la ley, yo pienso que muchos de esos requisitos no son legales. Así que el tiempo lo pondrá todo en su sitio. Y por si había dudas, ha insistido. Pienso que no se puede dejar al margen a nadie de un sistema en el que ha contribuido y, por ejemplo, dejarle al margen del sistema sanitario como se nos ha pedido a nosotros también en Madrid. Que te tenga que venir Ayuso para decirte que te has pasado por la derecha. En el caso de Juanma Moreno, él ha sido más abstracto porque él, metido en su precampaña, ha utilizado lo que ha pasado en Extremadura para decir vóteme a mí y no a Vox. Esos son los gobiernos de coalición, es lo que nosotros vamos a intentar evitar en Andalucía, y ahí los andaluces van a tener la oportunidad el próximo 17 de mayo de decidir si quieren una vía como la que ha tenido que abrir Extremadura o Castilla-León o Aragón, o una vía única que es la vía andaluza. Esto con Vox avisando de que la prioridad nacional va a ser condición también para los próximos acuerdos que tengan que firmar con el Partido Popular. Abascal, de hecho, acaba de cargar duramente contra Ayuso. Julia Molina. El líder de Vox reta a la presidenta madrileña a llevar a los tribunales el acuerdo de su propio partido en Extremadura si cree que cometen alguna ilegalidad. El que piense que no es legal lo que hacemos, lo que tiene que hacer es recurrirlo, pero que sepan que nosotros no solo vamos a avanzar en Extremadura, sino que cuando lleguemos al gobierno de la nación vamos a cambiar las leyes para que los españoles no sientan que son los últimos en el acceso a la vivienda y a las ayudas sociales. Asegura que este concepto de la prioridad nacional se trasladará además al resto de pactos autonómicos. En el PP tratan de restarle importancia, lo reducen a un sistema de baremos para otorgar las ayudas. No entran tampoco a valorar las críticas de sus varones y se limitan a asegurar que el acuerdo cumple con la ley. Los dos partidos tienen ya la mirada puesta en el siguiente acuerdo, en el de Aragón, donde Vox tiene previsto pedir más de lo que ha pedido en Extremadura. No sé cuál es el número de consejerías que va a haber en Aragón, pero yo creo que porcentualmente debemos tener una fuerza mayor. A nivel programático, la ultraderecha volverá a poner sobre la mesa la lucha contra la inmigración como eje central del acuerdo. Y desde la cumbre en Barcelona contra la extrema derecha internacional, el presidente del gobierno español ha advertido ya de que van a recurrir las leyes que emanen de ese pacto entre PP y Vox en Extremadura. Y advierte Sánchez de que esa prioridad nacional que recoge el pacto de gobierno extremeño es una traición a la propia memoria de Extremadura, que es tierra de emigrantes. Allí en Barcelona está el jefe de política de la SER, Guillermo Lerma. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aimar. Dice el presidente del gobierno que cuando ha leído el acuerdo firmado por la derecha y la ultraderecha se ha acordado de su recién nombrado vicepresidente, de Carlos Cuerpo, hijo de migrantes que tuvieron que ir a Suiza a buscar un futuro mejor. Como él, ha dicho el presidente, muchos extremeños que deseaban que en esos países se les reconociesen los derechos. Por eso, dice Sánchez, que ese pacto es una traición a la historia de la comunidad autónoma, que esconde un recorte de libertades para los ciudadanos, y se ha comprometido el jefe del Ejecutivo a recurrir las medidas si María Guardiola se atreve a convertirlas en ley. Que el papel lo aguanta todo, pero que desde luego el Gobierno de España, si eso lo llevan a leyes autonómicas, por supuesto lo va a recurrir con toda la fuerza del Estado de Derecho para defender los derechos y las libertades de los extremeños y extremeñas. Que tengan la total y absoluta garantía los extremeños y extremeñas de que eso es lo que va a hacer este Gobierno. Defender sus derechos. El gobierno ha salido en tromba contra un acuerdo que creen que en muchos puntos es ilegal, no tiene encaje en la legislación española, dicen, y que además pone en peligro derechos y libertades, pero también frena el desarrollo y el crecimiento económico por sus medidas contra las renovables. María Corina Machado, la opositora venezolana, lleva todo el día en España reuniéndose con dirigentes de PP y Vox. Ha estado con Feijóo, con Almeida, con Abascal. Mañana se va a reunir con Ayuso, pero con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, no se va a reunir. María Corina Machado no ha querido reunirse con el presidente.
La señora María Corina Machado le hemos ofrecido el poder reunirse conmigo, con el presidente del Gobierno de España, y desgraciadamente pues no hemos tenido ocasión de poder tener esa reunión porque ella ha considerado que no era oportuno. Esto concuerda con lo que ella dijo hace unos días en una entrevista en COPE. Le preguntaron por qué no iba a reunirse con el presidente o con el ministro de Exteriores español. Todo lo que yo he hecho en estos largos años, todo este trayecto, ha sido siempre privilegiando el objetivo superior de la libertad de Venezuela. Y en determinados momentos conviene y en otros no conviene ciertas reuniones para tal objetivo. Y por lo tanto, en este momento esa reunión no está prevista. No conviene reunirse con Pedro Sánchez, según María Corina Machado, que hoy solo ha tenido agenda para PP y Vox. Joan Jimeno. Con María Corina Machado dejando de lado al gobierno, PP y Vox se disputan el favor de la opositora venezolana. Abascal se ha reunido con ella esta tarde y lo ha contrapuesto con la cumbre de Pedro Sánchez con el presidente brasileño Lula y otros líderes progresistas en Barcelona. Nosotros elegimos estar con María Corina Machado y otros han elegido en el día de hoy estar junto a los referentes de la opresión, junto a los cómplices de la tiranía de Venezuela. Antes la ha recibido el Partido Popular, también con todos los honores. Con ovación incluida a la entrada de Génova 13, Feijóo ha empleado una retórica parecida a la de Abascal para subrayar que el PP está junto a María Corina Machado y atacar a la vez al gobierno. El sitio de España es con la libertad, con luz y taquígrafos, y no con la dictadura escondida en el aeropuerto de Barajas. Con todo esto, agradecimientos de María Corina al PP. Necesitamos que se hable con la verdad. Y en este contexto eso requiere un enorme coraje. Y ustedes lo han demostrado. Y también a Vox. Profundamente agradecida a Santiago, a todos los amigos de Vox. Feijóo y Abascal venden cercanía con el antichavismo, mientras al mismo tiempo impulsan una ofensiva judicial y política contra el decreto de regularización del gobierno. Y esta tarde hemos sabido que el rey Felipe VI le mandó a María Corina Machado una carta felicitándole por el Premio Nobel de la Paz cuando ella lo ganó. El gobierno de España evitó felicitar a María Corina Machado en público, pero el rey Felipe VI en ese contexto sí le mandó una carta privada, cosa que no sabíamos hasta ahora y cosa que no es nada habitual. María Manjabacas, buenas tardes. Buenas tardes. El rey Felipe VI sí felicitó a la opositora venezolana María Corina Machado cuando ganó el Premio Nobel de la Paz, pero lo hizo con una carta privada, remarcan fuentes de Zarzuela. No fue público el gesto, aunque sí existió y en ese momento no se contó. De contexto, remarcar que la Constitución establece que el rey en política exterior debe ir en línea con la acción del Ejecutivo. Entonces, el Gobierno públicamente no felicitó a María Corina Machado y el jefe del Estado decidió hacerlo de forma privada. Recientemente, cuando el rey se encontraba de viaje oficial en Chile, se reunió con Machado. La opositora ya había recibido la carta del rey, de la que hoy tenemos constancia. Mañana, por tanto, María Corina Machado va a reunirse con Isabel Díaz Ayuso. La propia Ayuso ha contrapuesto hoy ese acto de mañana de María Corina Machado y ella, lo ha contrapuesto Ayuso con la reunión de mañana, la cumbre de Pedro Sánchez con los presidentes de Brasil, México, Colombia, y Ayuso los ha llamado narcoestados. Quizás son dos fotos mañana, la de esa reunión del mundo libre y una reunión de narcoestados en torno al presidente Sánchez, que quiere erigirse como quizás el líder. Es que mañana Sánchez se reúne con los presidentes de Brasil, Colombia, México. Ayuso está llamando narcoestados a Brasil, Colombia, México. Pedro Sánchez te ha disculpado hoy en nombre del pueblo español. Les voy a pedir disculpas en nombre de la sociedad española. Porque lo que está claro es que la sociedad española, que es abierta, hospitalaria y respetuosa, no se siente representada por esos insultos, en este caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y también ha ironizado Sánchez sobre las lindas palabras que le dedicó ayer a Abascal durante el mitin de Vox en Granada. Antes del acto de Vox, grupos antifascistas protestaban frente al cordón policial y de hecho hubo momentos de bastante tensión con los simpatizantes de Abascal. Pues bien, mientras se preparaba para intervenir, Abascal se quejó con sus compañeros de que el cordón policial no estuviera más lejos. Y con una cámara delante, imposible que no viera que la cámara estaba ahí, Abascal dijo que el hijo de puta de Sánchez se pone el cordón policial más lejos. El hijo de puta de Sánchez tiene 2 kilómetros de distancia y más. Vale, eso no lo vamos a permitir. No se escucha de todo bien, pero es lo que dice. Sánchez lo vincula con los insultos de Ayuso y responde así a ambos. Tanto ella como el señor Abascal, que por cierto me ha dedicado unas palabras muy lindas, ¿no?,
tienen muchas ganas de participar activamente en esta cumbre progresista, ¿no? Lo que pasa es que lo hacen siempre a codazos, insultando, faltando el respeto, ya no solamente a personas que hemos sido democráticamente elegidas, ¿no?, sino hasta incluso a países enteros. PSOE y Sumar intentan volver a tender puentes con Junts después de que Yolanda Díaz les llamara ayer en Onda Cero clasistas y racistas a los de Junts, con quien en teoría estaban negociando el decreto de los alquileres que tiene que votarse dentro de 10 días en el Congreso. Le he escuchado describir a Junts como un proyecto racista. Y clasista. Y clasista. ¿De qué año? Bien, Junts se ha montado en cólera con esto, ha roto relaciones con Yolanda Díaz y se entiende que también con Sumar, y el presidente Pedro Sánchez intenta, como sea, marcar distancias con esa postura de Díaz para no terminar rompiendo Junts y el gobierno. Yo, a quien he escuchado proferir declaraciones racistas y, si me permiten, también xenófobas, vinculando la migración con la inseguridad, ha sido precisamente al líder del Partido Popular, el señor Feijóo, y al líder del partido de la ultraderecha de Vox, al señor Abascal. O sea que Sánchez cosas racistas solo se las ha escuchado al PP y a Vox. Vincular inmigración con seguridad solo se la ha escuchado al PP y a Vox. A Junts no se la ha escuchado porque no. El ministro Félix Bolaños en La Sexta ha sido más claro todavía de lo que ha pasado ahí. Bueno, yo creo que todos cuando hacemos entrevistas, pues en ocasiones el talento de los entrevistadores hace que acabemos diciendo cosas que quizá pues no es la mejor idea, pero a mí me parece que lo que tenemos que hacer... Cosas que no es la mejor idea, vamos. Clarísimo lo que opinan de lo que hizo ayer Yolanda Díaz. Esto en el PSOE, en Sumar, las palabras de la vicepresidenta han generado estupor. Josué Coello, buenas tardes. ¿Qué tal, Aimar? Buenas tardes. Sí, porque aunque en Sumar eran conscientes de la dificultad de convencer a Junts, las palabras de Yolanda Díaz han descolocado a nivel interno. Varios dirigentes consultados reconocen que las acusaciones de racismo y clasismo de la vicepresidenta no ayudan de cara a la negociación y creen que no era el momento para lanzarlas. En Hora 14, la ministra Sira Rego sí ha secundado las palabras de Díaz. Yo comparto la reflexión de la vicepresidenta, sí. Pero esta misma tarde, Pablo Bustinduy se ha desmarcado de Yolanda Díaz, reconociendo que las negociaciones elevan los decibelios más de la cuenta. Antes de cualquier votación importante, siempre hay tensiones y hay decibelios entre las partes, pero nosotros lo hemos dicho una y otra vez, nuestro propósito es uno y es bien claro, y es que salga adelante la prórroga de los inquilinos. Y aunque Sumar confía en recuperar el diálogo con Junts, Mira Nogueras ha reiterado que ellos ya han anunciado una ruptura de relaciones. De tota aquesta gent que necessita insultar per defensar l'indefensable. Ens hem de plantar tots davant de l'insult gratuït, davant de la polarització. Fuentes de Junts, Aimar, recalcan que no habrá diálogo con Sumar la próxima semana en esta recta final para negociar el decreto. Ha muerto Beatriz de Moura, fundadora de una de las editoriales más importantes de España, Tusquets. Pepa Blanes. Una de las editoras más importantes del panorama literario español, fundó Tusquets, estuvo al frente de ella varias décadas. Mujer brillante y desprejuiciada, cosmopolita y aguerrida, precursora de tantas cosas y alma de esta editorial, explicaban desde Tusquets en un comunicado anunciando su muerte. Tienen que tener esa vocación, es como meterse a monja, vaya. No se sabe dónde, porque la mejor vida la he tenido rodeada de libros. Nacida en el 39 en Río de Janeiro, se instaló en los 60 en Barcelona. Trabajó en varias editoriales hasta que fundó la suya, a la que puso el apellido de su marido, el arquitecto Óscar Tusquets, y que convirtió en un símbolo de la apertura cultural de la España de los 70. En ella publicó libros como Relato de un náufrago, de García Márquez, que se convirtió en bestseller, Premio San Jordi, Medalla de Oro a las Bellas Artes, entre otros reconocimientos. La mirada de Xavi Vidal Folk. Revuelo por lo de Extremadura, con motivo. El pacto del PP y Vox levanta ampollas porque lleva medidas inhumanas, sobre todo con los inmigrantes. Recorta sus derechos o los anula en el acceso a la vivienda pública, a la renta mínima extremeña de inserción, a la asistencia sanitaria. ¿Acaso quiere esta gente que pasen hambre sin unos recursos mínimos, que enfermen sin techo y que se pudran sin medicinas? ¿Es que esas derechas no han oído a los obispos católicos ni al Papa hablar con respeto sobre la inmigración? La idea sobre la que se basan estos recortes es la de prioridad o preferencia nacional. Es una propuesta que tiene, sí, rango histórico. Con esa desmesura se justificaron las leyes racistas de Adolfo Hitler y la persecución y exterminio de los judíos. Con esa amoralidad, Donald Trump deporta, persigue y asesina a los inmigrantes en Ohio porque dice que se comen a los perritos, en Minneapolis porque se manifiestan en pro de la libertad, en todas partes porque les molesta la gente de color, salvo los jeques árabes.
lo hace bajo el principio America First, o sea, los americanos primero. Es lo mismo de la prioridad nacional extremeña. Los que vienen aquí a levantar nuestras industrias y a cuidar a nuestras mamás y a nuestros abuelos, mejor que les paguemos como a los últimos de la lista, sin derechos, con la esclavitud. Pero claro, todo esto solo sirve contra los extranjeros pobres, no contra los ricos y famosos. Esto no afecta a gente como Isabel Preisler, ni a artistas como Richard Gere, ni a políticos venezolanos como Eduardo González Urrutia. Este pacto es asqueroso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.